Buenos días a todos, bienvenidos al Museo del Videojuego, a las charlas y ponencias que denominamos Arcade Vintage Talks, en las que tenemos con nosotros hoy a José Tejada, que es desarrollador y electrónico de muchísimas placas, entre ellas tiene muchísimas patentes, entre ellas las tarjetas de sonido para Mega Drive, y ahora él nos va a contar un poquito más de su trabajo y sobre todo el enfoque que está haciendo hacia la preservación de arcade en FPGA. Así que muchísimas gracias, José Tejada, y a vosotros por estar aquí con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Pues esto es una charla un poco difícil porque corro el riesgo de igual ponerme muy técnico y que toda la gente se pierda, pero también corro el riesgo contrario de pasar demasiado por encima y entonces a lo mejor hay gente que espera más. Así que la he dividido en dos partes. En la primera os voy a contar un poquitín por encima cómo funcionaban estos sistemas y creo que es más asequible, pero está un apoyo para luego la segunda parte en la que vamos a ver cómo se hacen estas cosas y con un poquito más de detalle, pero al mismo tiempo, como la segunda parte es más visual, porque vamos a ir viendo cosas en la pantalla, más fotos, más... Yo creo que puede gustar a todo el mundo, ¿vale? Vamos a ver qué tal. Vale. Sabéis que hubo una época en la que los ordenadores eran unas máquinas enormes que te ocupaban habitaciones y que las encendías y se llevaban toda la electricidad de la ciudad. Y pasados los años 70, finales de los 70, principios de los 80, esos ordenadores monstruosos empezaron a ser pequeñitos y se llamaron microordenadores. Ya nadie llama microordenador a su ordenador, pero en esa época les decíamos microordenadores. Y vamos a ver las cosas que tenían esos microordenadores que te podías comprar para casa con el sueldo de un mes. Tenían una CPU, que es el procesador, que es donde se hacen las cositas. Dice, vamos a sumar dos números, se suma ahí. Pero el resultado de la suma había que almacenarlo en algún sitio. Y eso es esto que ponen aquí de memoria RAM. Para poder interactuar con él, igual que ahora tienes Android, tienes iOS, pues había en una memoria ROM, había un sistema operativo, ¿vale? Pequeñito, que le decía al procesador lo que había que hacer. Para poder ver lo que pasaba necesitabas una pantalla. Esa pantalla, el procesador escribía en ella a través de una memoria de vídeo. Todo esto de memoria para el procesador es como una especie de libreta donde apuntas cosas, ¿vale? Hay un número, que sería como el número de página, donde el procesador escribe un numerito y eso pues se interpreta. Lo que escribes en la memoria de vídeo, hay un circuitito que se llama conversor digital analógico que coge esos numeritos que has escrito y los convierte en voltios, y esos voltios pues acaban saliendo por la pantalla y hacen colores. Entonces ya puedes ver lo que hace, pero necesitas también decirle lo que quieres, y eso se lo dices con un teclado, con un joystick, que son entradas para el procesador. Pues este esquema es básicamente el de todos los microordenadores, pues prácticamente hasta la actualidad. Y en ese momento, si os imagináis, pues eso hace los años 80, los años 90, todo esto había que hacerlo lo más barato y lo más asequible posible para que la gente te lo pudiera comprar, así que había muy pocas posibilidades porque enseguida encarecía. Pero si en lugar de querer vender a una familia lo puedes explotar por todo un barrio, puedes poner, en lugar de una placa dedicada para una persona o 4 personas, tienes una placa que la van a compartir todos, ahí te puedes permitir poner mucho más. Esto sería un esquema típico de una máquina recreativa de la misma época. Entonces ya veis que de primeras hay dos procesadores. Y todo se duplica. Antes había una ROM, ahora va a haber dos. Había una RAM, ahora va a haber dos también. Y encima aparecen un montón de cosas porque resulta que tienes estas cosas que se llaman objetos, que son los muñequitos que debemos moverse, que tienen un montón de circuitos específicos para hacerlos. Esto que se llaman caracteres, que son las letritas que vemos, el insert coin, que
que sale y se va, todo eso lleva un circuito aparte para hacerlo. Y luego tienes el fondo de la imagen que se mueve, que en este caso incluso esas caras que vemos de Gunsmoke, eso está pintado con el fondo. Todas esas partes de los dibujos hay que mezclarlas y llevarlas al conversor digital analógico. Así que ya veis que la parte de vídeo es mucho más complicada que con lo otro, que con un microordenador doméstico. Y en la parte de audio, además de tener un procesador dedicado, tenían unos chips llamados sintetizadores de música. Cuando te compras un pianito para casa, ese pianito lleva dentro un sintetizador. Y estos chips eran muy caros también. Incluso cuando el microordenador doméstico llevaba un sintetizador, siempre llevaba uno que igual estaba pues 5 o 10 años por detrás de lo que llevaba un sistema de máquina recreativa. Ese sintetizador, de nuevo, necesita un conversor digital analógico para conectarlo a un altavoz y que tú lo oigas. Y tienes que comunicar los dos procesadores, y para eso pues había un registro, había también un chip. Luego os enseñaré fotos de esto. Y que de nuevo era otro circuito más que no tenías. Es decir, una de estas placas de máquina recreativa pues podía costar de fabricar fácilmente 5 o 6 veces más solamente la placa de lo que costaba un ordenador doméstico. Entonces no es de extrañar que aunque utilizaran el mismo procesador, porque tú tenías tu procesador en casa, un Z80, y decías, uy, si la máquina tiene un Z80, ¿por qué hay tanta diferencia? Pues porque llevaban muchísimos más chips de apoyo. Ahora os voy a explicar un poquito cómo funciona cada uno de los modulitos de vídeo para que veáis la diferencia con un ordenador, ¿no? En un ordenador era siempre, tú escribías en una dirección de memoria y eso era un puntito de la pantalla. El precio que pagas ahí es que por cada puntito el procesador tenía que hacer una escritura. Entonces, si tiene muchos puntitos, pues el procesador no daba abasto. Por eso era tan habitual ver pantallas pequeñitas de juego y el resto de la pantalla llena de marcadores, porque o hacía la pantalla pequeñita o la cosa no se movía. ¿Cómo funciona eso en una máquina recreativa? Pues dicen, mira, vamos a simplificarlo. Tú en la memoria de vídeo, en lugar de escribir puntito a puntito, pones un número, ¿vale? Por ejemplo, un 1. Y ese número va a hacer referencia a un dibujo que tenemos en una memoria ROM, ¿vale? Que es solo para los caracteres. Entonces, cuando el procesador escriba aquí ese numerito, el circuito solo va a buscar la memoria ROM y va a copiar eso en la pantalla. Entonces, para el procesador, con el esfuerzo de escribir solamente 4 números, ya ha pintado estas 4 cosas en pantalla. Si veis aquí, ahora voy a hacer que desaparezca. ¿Veis que ha desaparecido parte de la pantalla, que ha dejado de verse? Si ahora le vuelvo a dar, vuelve a aparecer. Esa es la capa de caracteres. Entonces, como veis, ya no solamente letras, el dibujo de Gunsmoke, el logotipo, está pintado con esa capa también. Si miráis con detalle, veréis que solo hay 4 colores en esa capa, ¿vale? Eso sí, para cada bloquecito puede tener 4 colores distintos. Así que en un sitio tienes rojo, amarillo, blanco y negro, y en otro tienes azul. Pero veis que no se mezcla el azul de un sitio con el rojo del otro. ¿De acuerdo? Esto que parece una cosa que no debería de añadir mucho. Y dices, bueno, si solo pinta un dibujo, tal. Pero si veis las versiones de estos juegos para ordenadores domésticos, en ninguno sobreimprimía el texto con el fondo, porque hacer esa sobreimpresión era demasiado trabajo cuando tenía que hacerlo el procesador, y era el mismo procesador, pero era demasiado trabajo. Cuando te lo hace el circuito interno, claro, lo puedes hacer y queda mucho más bonito. Para el fondo de pantalla, ¿vale? Que sería, a ver, si quitamos esto y quitamos los objetos, lo que vemos moverse ahora en la pantalla es el fondo. El fondo de pantalla es el mismo truco que los caracteres, pero claro, aquí quieres que se vea más bonito, ¿vale? Entonces, solo 4 colores no sería bastante. Lo habitual eran 16 colores, incluso en juegos muy modernos, bueno, muy modernos, ¿no?, para lo que estamos hablando, tipo pues, Street Fighter 2 o Ghouls and Ghosts. Aún así son solo 16 colores por cada bloquecito, ¿vale? Lo que hacemos es que cada bloquecito de estos tiene 16 por 16 puntos, y dentro de esos 16 por 16 puntos puedes tener 16 colores distintos. En el bloquecito de al lado
también tienes otros 16. Pueden ser iguales, no. De manera que, aunque parezca una limitación muy grande, 16 colores, en el conjunto de la pantalla, en general, se ven bien. Y para el fondo hay que utilizar otro truco, que es que tú quieres que se mueva el fondo. Es decir, estas caras, bueno, ahora ha cambiado. O sea, cuando el fondo está estático sería como los caracteres. Tú pintarías, el procesador escribiría un numerito y el circuito pondrías ese dibujo. Pero ahora quieres que se mueva. Entonces hay otros dos registros, ¿vale? Otros dos chips que tienen otros numeritos que dicen ese fondo cómo lo muevo, en qué parte de la pantalla empiezo a pintarlo. Y a ver si... Conforme se va moviendo la pantalla, lo que ocurre es que el procesador solamente está escribiendo un número. Está diciendo, ahora píntamelo a partir del píxel 10, creo que salga por pantalla. Luego a partir del 15, del 20, tal. Y entonces la pantalla parece que se mueve, pero para el procesador eso no ha tenido trabajo realmente, no le ha costado nada. Si lo hicieras en un microordenador doméstico, ¿qué pasaría? Que tú lo tienes que volver a pintar todo, porque en cuanto a la pantalla se te mueve un píxel para arriba, la tienes que repintar entera. Y de nuevo, esto era una cosa prohibitiva. Y ahora incluso tu móvil hace eso y no le cuesta nada, pero en ese momento eso era una diferencia muy grande y hacía que cuando tenías la versión de estos juegos doméstica, pues vieras que la pantalla iba a saltos, iba brusca, o que tenía que ser muy pequeñita, o que tenía muy poco color, porque si no el procesador no daba abasto. Ahora vamos a los objetos, ¿vale? A ver. Yo los llamo objetos porque la terminología que Capcom usa en su documentación es así, es objetos. Normalmente se los conoce más como sprites, ¿no? o como caracteres o muñecos. Los objetos son muy peculiares porque pueden aparecer en cualquier sitio de la pantalla. Una bala puede estar arriba, puede estar abajo, va a estar moviéndose. Entonces, en estos sistemas, la pantalla se dibuja conforme se interpreta la memoria, no... O sea, tú la ves directamente en pantalla lo que hay en memoria, mientras que en sistemas posteriores, primero la pantalla se interpreta a otra memoria y luego esa memoria se lee. Aquí, como eso no se podía hacer, porque esas memorias eran muy caras, eso quiere decir que aunque el procesador dijera estos objetos van en estas posiciones, tenía que haber un circuito muy complejo que interpretase lo que el procesador quería decir, preparase para una sola línea de pantalla cómo tenían que ir los objetos en esa línea y cuando llegase el momento de pintar esa línea sacarla. Es decir, preparaba de forma adelantada una línea, no una imagen completa. Y el hecho de preparar línea a línea, ir pintando en una mientras muestras otra y alternando, eso hace que sea un circuito también muy complicado, muy grande y que añadía mucho costo. Además, para simplificar las cosas para la CPU, la memoria de los objetos estaba separada de la memoria principal del procesador, de forma que el procesador está escribiendo su tablita de objetos, está diciendo aquí pues el sombrero está en esta posición, el caballo está en esta otra. Y lo que hace es que una vez por imagen el procesador avisa al circuito de objetos y le dice, oye, que estoy listo. Y cuando hace eso, el circuito de objetos corta al procesador, hace una cosa que se llama acceso directo a memoria, corta al procesador, lo para, le copia toda esa memoria a su memoria independiente y después de copiarla le devuelve el control al procesador. Y así el procesador puede seguir trabajando mientras el circuito de objetos se dedica a pintar. Como veis, en estos sistemas de máquinas recreativas siempre se trata de aliviar al procesador de trabajo para que el procesador pueda controlar el juego, pueda hacer que el juego sea dinámico, que sea rápido, que responda bien y no tenga que estar haciendo todas estas labores de intendencia de pintar la pantalla, a producir la música. Finalmente, estas capas
que vemos hay que mezclarlas. ¿Vale? Vamos a ver eso con otro ejemplo. Si veis aquí, en 1943, veis que hay una capa de nubes que se va moviendo, el mar se va moviendo de fondo, pero va más despacito. Veis los caracteres, el logotipo de nuevo arriba, los objetos. Todo eso hay que mezclarlo, y hay que mezclarlo conforme se produce. Vale, vamos a ir quitando capas. A ver, quitamos los objetos, quitamos las nubes, quitamos los caracteres, ¿veis? Y queda solamente una capa. Esto funcionaba de manera que cada uno de los circuitos está produciendo su imagen como si las otras no existieran. El circuito de caracteres está pintando los caracteres todo el rato. El de objetos los pinta todo el rato. Los dos de fondo que hay en paralelo también todo el rato. Y hay uno al final que mira lo que los cuatro hace y conforme una tablita decide que hay que pintar encima de qué. Normalmente los caracteres siempre van arriba del todo, luego van los objetos y luego el fondo. Pero a veces necesitas que el fondo tape a los caracteres. Vamos a ver un ejemplo de eso. Perdón. Vale, ahora si miráis esa estatua que hay delante, veis que tapa los objetos. Sin embargo, no es una capa distinta, sigue siendo la misma capa de fondo. Lo que se hace es que en el mapa de los objetos, además de poner el código de qué bloque hay que pintar, solía haber un bit que daba información sobre si tenía preferencia sobre los objetos o no. Se podía hacer de varias formas. A veces se ponía un bit y sencillamente solo tapaba todo, o se podía hacer que determinados colores, ¿vale?, cuando se seleccionaban determinadas combinaciones de color, tenía que ir por delante. En cualquier caso, de nuevo lo que vemos es que se aligera el trabajo del procesador, porque si el procesador tuviera que hacer eso, tendría que estar mirando primero el fondo que no cubre, luego los objetos y luego el fondo que cubre. Sin embargo, eso se ha decidido aquí. Además, se ha decidido en una etapa posterior a pintar el fondo. El fondo ya está pintado entero y es a la hora de mezclar cuando punto a punto decido cuál va adelante y cuál va después. Vale, ahora que tenemos una pequeña visión de cómo funciona esto, vamos a comparar, vamos a pensar en cómo funciona esto en un emulador. ¿Vale? Un emulador, todos los conocéis, son unos programas que funcionan en ordenadores, en móviles, en consolas, para poder utilizar estos sistemas antiguos. El emulador, como corre en un procesador, pues tiene que hacer las cosas paso a paso, uno a uno, no puede hacer muchas cosas a la vez. Incluso cuando tienes procesadores modernos, que son como que tienen 8 cores y tal, que hay muchas cosas en paralelo, no llegan al nivel de paralelismo que tienen estos circuitos. Así que tiene que hacer las cosas paso a paso, pero como las puede hacer muy rápido, no se nota, en principio no se nota eso. Así que calcula todas las imágenes y las va pintando en orden contrario. Primero pinta el fondo, luego los objetos, luego los caracteres. Todo eso lo guarda en una memoria y cuando lo tiene todo pintadito, lo enseña por pantalla. Pero claro, cuando usas este esquema, pasan cosas que no pasaban en la máquina original. ¿Vale? Por ejemplo, en la máquina original, como había una memoria que compartía el circuito de vídeo y compartía el procesador, los dos no pueden estar a la vez mirando esa memoria. Así que si el procesador quería pintar y decir, quiero cambiar la letra el número que va a 50, 49, 48 del tiempo, lo quiero cambiar. Tenía que escribir en esa memoria el nuevo número. Pero si el circuito de vídeo en ese momento está pintando, no lo puedes parar, porque si lo paras la imagen se deja de ver. Así que había un árbitro, ¿vale? Había un circuitito que era un árbitro que decía, ahora puede acceder a la memoria el procesador, ahora puede acceder a la memoria el vídeo. Y si paras al procesador para que acceda,
estás haciendo el juego más lento, pues porque el procesador sí tiene que dar quieto esperando. Eso en un emulador no pasa. En un emulador esa interacción no existe y se deja que el procesador acceda continuamente. Entonces hay juegos que cuando tú los ves en una máquina, sobre todo si hay mucha acción en la pantalla, se ralentiza un poco, y a veces incluso es aposta, se ralentiza para que se pueda jugar, sobre todo en juegos de muchos disparos y mucha acción. A veces esa ralentización estaba incluso diseñada para hacer el juego menos difícil en ese punto. Sin embargo, en el emulador no pasa porque no tiene ese lentecimiento. También ocurre que como el emulador está mirando y está interpretando las memorias de vídeo cada fotograma, lo que haya pasado a mitad no lo ve. Y a veces sí que pasan cosas a mitad. Normalmente los juegos están diseñados para que solo pasen cosas una vez, ¿vale? Cada 16 milisegundos, ¿no? Que funcionen a 60 Hz y cada 16 milisegundos pasa algo. Pero muchas veces no. O sea, tú lo ves. Además, yo cuando trabajo con esto y voy a veces simulando el circuito fotograma a fotograma, vas viendo que muchas veces pinta a mitad. Un ejemplo que a lo mejor habéis notado, porque es muy obvio, es en el Ghosts and Goblins muchas veces pillas imágenes que tienen los colores mal, porque llegas a ver la imagen antes de que le diera tiempo a cambiar la paleta de colores y ves un pantallazo de color mal. Eso en un emulador cuesta mucho de ver. Cuando lo haces en la máquina sí que lo ves pasar muchas veces, porque de nuevo la memoria que tenía la paleta de colores está compartida, no puedes acceder a ella en cualquier momento, ¿vale? Lo que hemos hablado antes de los objetos, de cómo el controlador de los objetos paraba al procesador y copiaba la memoria, etcétera. Claro, cuando paras al procesador lo estás enlenteciendo, porque además lo paras un ratito considerable. Sin embargo, de nuevo, en un emulador eso no pasa. Y finalmente los emuladores tienen que correr en máquinas modernas que tienen sus propias restricciones. La tienes que conectar a una pantalla que va a una velocidad, el procesador pues de aquí tiene que hacer más cosas, tiene unas restricciones también de vídeo, así que al final pintas el vídeo en una resolución distinta, a una velocidad distinta, y en general la conclusión de esto es que cuando juegas a un juego emulado, aunque de primeras te parece que es igual, si lo pones lado a lado con la máquina ves que no van a la misma velocidad. Incluso si lo dejas quieto sin jugar, no van sincronizados. Luego os enseñaré un ejemplo. Y también se nota esa diferencia, sobre todo en los controles, ¿vale? La gente, esto parece un poco raro porque dice, bueno, esta diferencia de ¿qué pueden ser? Milisegundos, centésimas de segundo, décimas de segundo, no puede ser tanto tiempo, porque si no se notaría mucho. Sin embargo, cuando la gente juega, se da cuenta, si ha jugado al otro, ¿vale? Si lleva 20 años sin jugar al original, no se da cuenta, porque no recuerda al original. Pero si lo ha jugado recientemente, se da cuenta de que hay algo que no responde igual, ¿vale? Lo notas raro. Es como cuando veis una película doblada y notas que los labios van de una manera y la voz va de otra. Normalmente no te das cuenta porque no estás mirando los labios, pero como se los mires un poco dices, uy, aquí esto no termina de encajar, ¿no? Hay algo que me parece un poco raro, ¿vale? Porque estás viendo el vídeo con un poquito de retraso, porque cuando tú controlas los mandos también la información le llega al emulador con un poquito de retraso. Entonces los emuladores son fantásticos, nos han dado mucho, pero para preservar, ahora el foco está en una tecnología llamada FPGA, ¿vale? Primero os voy a contar lo bueno que tiene y luego entraremos un poquito más en detalle en cómo son. Y lo que ocurre es que si comparamos punto por punto, veis que son iguales. O sea, la CPU tiene que esperar a la RAM de vídeo, la FPGA también. La CPU cambia la imagen a mitad y vemos el efecto cuando lo haces en FPGA también, que hay un acceso a memoria por los objetos en la FPGA igual, que producías un vídeo analógico que conectabas a un monitor y iba a tal frecuencia. La FPGA es igual. O sea, en principio con la FPGA tienes el potencial, si haces bien las cosas, de clavarlo todo, ¿vale? De hacer exactamente el funcionamiento original. Y
no solamente en aspectos de vídeo, sino en sonido, por ejemplo. También ocurre que cuando tú emulas, pues tienes compromisos de cómo estás reconstruyendo ese sonido, a qué frecuencia lo vas a tocar. La comunicación entre esos dos procesadores, que hemos visto que se tienen que comunicar, el del juego y el que produce la música, tampoco se hace en cualquier momento en un emulador, sino que se hace cada determinados milisegundos, se deja que fluya la comunicación, cuando en la máquina real y cuando lo haces en FPGA, la comunicación puede ocurrir en cualquier momento y siempre va a tener un efecto inmediato. Bien, y otra cosa que a la gente le gusta mucho de esta tecnología de FPGA, ¿vale?, que es de la que vamos a hablar ahora, es que tú puedes conectar periféricos de la época. Tú puedes coger una plaquita de FPGA como esta que he traído aquí. No la puedo, a ver si la puedo levantar un poco. ¿Vale? Es esta placa, esto es lo que está produciendo la salida que vemos en la pantalla principal. Puedes coger esa placa y le puedes conectar pues una impresora de Spectrum de la época. Le puedes conectar una disquetera de Commodore. O sea, la puedes utilizar para reemplazar aparatos o reemplazar partes de aparatos de la época, porque realmente es un circuito electrónico, no es un ordenador simulando algo. De hecho, estas placas incluso se utilizan no ya para hacer la máquina entera, sino a veces se utilizan para reparar una placa. Tú tienes una plaquita de recreativa o de ordenador, y hay una cosa que te ha dejado de funcionar y ya no tienes repuesto, y fabricas el repuesto con una de estas cosas llamadas FPGA, que ahora vamos a ir más al detalle. De manera que sigues teniendo tu placa original, donde pues solamente hay una pieza que has puesto con tecnología moderna, pero que se integra perfectamente con el resto. ¿De acuerdo? Bien. Y esto es el principio de la presentación. Vale, y ahora... No sé si queréis hacer alguna pregunta de esta primera parte. Ah, vaya. No, es que esto es una cosa que no sé si pasaba también en el arcade original o no. La estoy investigando porque de vez en cuando este juego se cuelga, pero no he encontrado todavía la razón, porque a veces lo dejo igual 20 horas funcionando y no se cuelga, y otras veces se cuelga en un momentito. Vamos a poner otro. Vamos a poner... Muy bien. Vale. A ver, pues nos cuento. Vale. Bueno, resulta que, aunque había mucho secretismo con todas estas cosas, las empresas que fabricaban las placas, por ejemplo, esta es de Capcom, de vez en cuando suministraban los esquemáticos para los servicios de reparación. Y parece que hubo mucha fuga de datos, particularmente en Estados Unidos. En Estados Unidos había un distribuidor llamado Romstar que recibía información para poder hacer el servicio técnico, y a raíz de ahí se han filtrado bastantes esquemáticos. Sin embargo, si vas al origen, si intentas buscar estas cosas en Japón, ahí parece que la confidencialidad la trataron mejor y no hay forma de encontrar nada. Pero las encuentras, aunque están escritas en japonés, como veis, las encuentras a través de lo que mandaban en su época a Occidente. Entonces, estos esquemáticos son importantes porque, como veis, va circuito a circuito cada uno de los chips que lleva. Por ejemplo, vale 6809, este es el procesador principal. Veis que va pin a pin 23, pin 22, pin 21, y te va contando con estas líneas a qué otro pin, a qué otro chip va. Por ejemplo, el pin 23 bajaría por aquí y llega aquí hasta el pin 2 de este chip, y este chip te pone aquí el modelo que es. Este chip es un modelo, pone barrado 56, ¿vale? Le falta un 27 delante para ser el número entero. Y
te dice este numerito de aquí, 8N, 9N, 10N, 12N, es la posición que ocupa el chip en la placa. Incluso tiene un poquito de información de lo que estamos viendo. Aquí abajo veis que pone CPU. Entonces aquí está el procesador, esa es la memoria ROM de la que hablábamos. ¿Vale? Si vamos a la siguiente, aquí estaría la memoria RAM. ¿Vale? Esta es comunicación de ese procesador con los circuitos de fondo. Veis que pone SECR. SECR es de scroll. Este de OK Out es cuando le dice al controlador de objetos que ya puede leer la memoria. Esta es la conexión a las palancas. Veis que pone up, down, left, right, shot 1, shot 2. Está incluso, a ver, coin 1, coin 2, ¿no? Por aquí entraban las monedas. Entonces, aquí había pues ahí donde conectabas la palanca. Al hacer la palanca, pues te hacía un cortocircuito y ves toda la comunicación exacta de cómo el procesador llega hasta este punto. Y para estos juegos todavía más antiguos, que se hacían todos con chips estándar, que cualquiera podía ir y comprarlos, realmente esta información es todo lo que te hace falta para replicarlo, ¿vale? No necesitas nada más. Por eso también era muy fácil hacer copias piratas de estas placas, porque como te hicieras con una cosita de estas, con un esquemático, tenías prácticamente el trabajo hecho. Y si no te hacías con eso, pero tenías la placa original, como todos los componentes se podían comprar, pues con un poco más de paciencia y poniendo más tiempo podías reproducirla. ¿Vale? Entonces, claro, no voy a entrar a explicar cómo funciona todo, pero sí que quiero que veáis la cantidad de páginas que hay. Este es la RAM de caracteres de vídeo de la que hemos estado hablando antes. ¿Ves? Está aquí conectada. Todo esto, cada cuadradito es un chip siempre. O sea, ved la cantidad ingente de chips que hay. Y están conectados. Estas líneas AB, estas vienen del procesador. Estas líneas que ponen V es de la posición vertical de la pantalla, H de la horizontal. También llegan aquí. Estos bloquecitos eligen cuál de las dos líneas pasan a conectar a la pantalla, a la memoria de vídeo. Y luego la salida que está aquí, pues o se va bien a seguir con el vídeo o se va a conectar con el procesador aquí. Es lo que os decía de que la memoria está compartida por los dos elementos y hay algo que tiene que actuar de árbitro. Si veis esta línea que pone aquí MRDI, eso es Memory Ready, de manera que según lo que está haciendo el circuito de vídeo, si el procesador intenta acceder, esta línea de Memory Ready cambia y le dice al procesador, no, espérate que ahora no puede ser, o le dice, no, sí, sigue y lee el valor. ¿Veis? La memoria de caracteres, o sea, la parte de caracteres ha sido esa página y esta otra página. Habéis visto que han sido dos páginas. Aquí estaría la ROM con esos dibujitos, ¿vale? Y ya estos bloquecitos de abajo están sacando los puntitos. Este es el mezclador. ¿Veis? Esta parte que pone char son los caracteres, esta que pone OBJ son los objetos, SCR, el scroll, ¿no? El fondo. Es que todo llega aquí, todas esas líneas se juntan y se van eligiendo y al final llegan solamente una de ellas, en cada momento llega hasta este otro circuitito, que si veis los títulos, R de red, G de green y B de blue. Entonces aquí es donde se produce por fin el color final. Ya veis que incluso para mezclar el color hay un montón de cajitas. Realmente, o sea, si comparas esto con un microordenador ya habríamos terminado, o sea, no habría más páginas. Y sin embargo aquí todavía hay un montón. Ahora nos ponemos con los objetos. Vamos a contar solo las páginas que hay de objetos. Tenemos 1, 2, 3, además esta es muy densa, 4, 5, 6, creo que ya está, sí, 6 páginas. Y algunas de ellas veis que tienen incluso cajitas solapadas una con la otra.
sea, que os podéis hacer una idea de la cantidad ingente de chips que había esto. Esto era carísimo. Finalmente, para el fondo, veis ahí primero una paginita que pone posición H, luego vale, que es esa memoria, donde os decía que el procesador escribe un numerito y dice ¿qué parte del vídeo hay que sacar? Pues ese numerito llega hasta aquí, son estas líneas que pone DB, ¿vale? Son los datos del procesador y se almacenan en este chip y en este otro. O sea, este chip, esto que veis, 2 cajitas, son para almacenar 9 bits. O sea, es que no almacena nada más, son memorias de 9 bits. Pero aún así, cada memoria de esta pues tenía que tener su chip. Y tiene su chip y tiene muchas patitas, hay que conectarlo todo y añade mucho costo. ¿Vale? Estas cajitas son sumadores, veis que tienen el símbolo de la suma y suman ese número que ha escrito el procesador con la posición de la pantalla, que viene de por aquí, para saber a partir de qué punto tienes que pintar. ¿De acuerdo? Aquí está por fin esa memoria de vídeo que se aparece la otra. Veis que hay más cajitas de sumadores, aquí es para la posición vertical. Y finalmente están las memorias ROM de las que extraemos información. Veis que hay 3 corriendo en paralelo. Eso es porque este es el Ghosts and Goblins, el que estamos viendo. En el Ghosts and Goblins el fondo tiene 3 bits por punto. Como tiene 3 bits, son 8 colores. ¿Vale? O sea, este juego del que estamos viendo los esquemáticos, si os fijáis en el fondo, ya veréis que nunca hay más de 8 colores. Aún así son fondos que se ven bonitos. Tampoco es que lo veas que le falta color. Pero tiene esa limitación. De nuevo, las letras son 4 colores. Si veis el título, tiene blanco, rojo, azul y transparente. De nuevo, 4 colores solo. Eso lo podemos relacionar en el esquemático con esta memoria. Si veis, la memoria saca 8 valores de D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, 7, salen los 8 a la vez, pero veis que unos están marcados como Z y otros como I. Esos son esos 2 bits de color por punto. Cuando sale un punto, una parte del color está aquí, la otra parte está aquí, y se mezclan aquí, sale esto que pone char y char Z. Y esos son esos 2 bits de color que vemos ahí. Y veis, esta memoria, la memoria tiene una dirección, ¿vale? La dirección pues se forma con todas estas líneas. Y si veis, hay una parte que pone AC tal, pues esa parte es el código del bloque que ha elegido el procesador que hay que pintar, y luego la otra parte es automática, son estas líneas V y estas líneas H que las está generando el circuito de vídeo automáticamente, las está generando de manera que esto ya se pinta sin interacción con el procesador. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando tenemos toda esta información? Pues lo que podemos hacer es, ya que todo es un circuito digital, podríamos, si queremos reconstruir esto, pues te puedes ir a estos chips que todavía se venden, aunque ahora se venden muy caros porque ya no son de uso común. Entonces, realmente para lo que hacen son muy caros, porque igual un chip te cuesta 1 euro, 2 euros, cuando por 1 euro, 2 euros puedes comprar un procesador de teléfono móvil que hace cosas mucho más complejas. Pero como esto ahora tiene poca demanda, son para mantenimiento solo, pues es muy caro comprarlo. Si lo compras, puedes acabar con una plaquita como esta. A ver, ¿dónde os enseño una? Aquí. ¿Vale? Esta sería una plaquita de máquina recreativa, de las más sencillitas que hay, ¿vale? Este es el Green Beret. Cuando tienes la formación de esos esquemáticos, te puedes montar una en casa. Puede ser un pasatiempo así agradable. Te pones la radio de fondo, te pones a soldar. ¿Ves? Estas cajitas más grandes son esas memorias de las que hemos hablado. Las que tienen una pegatina son memorias ROM donde están grabados todos los dibujos. Aquí se le ha caído la pegatina y veis
se ve el chip que hay dentro. ¿Vale? Esto era así porque esto eran memorias que no se les iba la memoria cuando se apagaba, pero se podían borrar. Para borrarlas le quitabas la pegatina. Si la expones al sol, la verdad es que tarda bastante tiempo en borrarse, pero si le pones tú una lámpara de una luz de un color concreto, se borra en unas cuantas horas. Y cuando después de borrarla, la podías volver a utilizar. Este otro grande que hay aquí es un procesador también. Y luego todos estos pequeñitos son estas cajitas que vemos aquí que pone 194 o 174 o 86. ¿Vale? Si nos acercamos, bueno, ahora están al revés, ¿no? Esta pone 157, ¿vale? 244. Estos eran unos chips estándar que hacían funciones pequeñitas y la gente pues montaba, los ingenieros de la época montaban sus sistemas utilizando estos chips. Pero todos hacen cosas muy pequeñitas y tienes que conectar muchos, porque veis que realmente aquí hay mucho para un juego que es muy sencillito. Para relacionarlo directamente con el que os estaba poniendo ahí, ¿vale? Esta es una placa parecida al Ghosts and Goblins, a la que estamos viendo en pantalla. Y tiene dos partes, ¿veis? Porque veis estos conectores que hay aquí, estas mangueritas. A ver, esto quiere decir que Dios mío, me va a costar llegar a la otra foto. Que en la otra parte hay más placa con más chips. O sea, como veis, esto además es una placa que es una cosa así. O sea, son grandes. Y como son grandes y están llenas de chips, tenemos el problema de que esto hoy en día se rompe con una facilidad inmensa, porque son placas que han estado trabajando horas y horas y horas y horas durante muchos años. Entonces han sufrido pues bastante uso. Son parecidas a nuestros móviles. Nuestros móviles están encendidos 24 horas al día. Y si encima te pones a ver vídeos o te pones a hacer un juego o algo y el móvil se calienta, le estás dando mucho uso. Estos chips se solían diseñar para que aguantaran 10 años, 24 horas encendidos todos los días. O sea, eran para que aguantaran pues eso, 3.650 días encendidos. Pero es que prácticamente muchas han llegado a estar eso. O sea, sí que han llegado a tener mucho uso. Y al haber muchos, pues siempre hay alguno que falla. Así que comprar una de estas placas hoy en día y esperar poder usarla tal cual es ser muy optimista. En la realidad las compras y si no está ya rota, está a punto de romperse. Y arreglar estas cosas no es tan fácil. Se puede hacer, no es como arreglar una televisión moderna que prácticamente no hay nada que hacer, que casi la tienes que cambiar por otra. Estas se pueden reparar, pero llevan mucho trabajo. Si identificamos aquí partes de lo que os estaba contando antes, a ver, esta es... Ay, es que están sacados, es que saqué los chips para hacer la foto. Entonces podéis ver el dibujo. Bueno, aquí estaría el procesador Z80, el procesador de sonido, su memoria RAM, aquí iba su memoria ROM, aquí van dos sintetizadores. En esta parte, ¿vale? Había las memorias de vídeo del fondo, ¿vale? La memoria ROM, la memoria de los caracteres. Aquí habría otra memoria ¿vale? Del juego en este caso, otra memoria RAM. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos es que cogemos estas placas y esos diagramas que os he enseñado y lo escribimos en un lenguaje que es con el que se hacen los procesadores modernos. Cuando te compras un móvil ahora, lo que está dentro del móvil está escrito con un lenguaje que es como este. Esto se llama Verilog, es el lenguaje más utilizado en la industria
y vais a poder reconocer lo que os he contado antes de la mezcla de imagen. Veis que aquí pone OBJ pixel, ¿vale? El píxel que viene de los objetos, scroll 1 píxel, el píxel del primer fondo, scroll 2 píxel, el píxel del segundo fondo, ¿vale? Y no veo el de los caracteres, aquí están los caracteres, ¿vale? El píxel de los caracteres. Vale, aquí, mirad aquí en esta parte mejor. ¿Veis que pone en todos los sitios? Pone pixel mux, pixel mux, pixel mux, pone lo mismo. Y hay una flechita y cada vez lo que hay al otro lado de la flechita es distinto. A veces pone caracteres, los caracteres los metemos en el pixel mux. Otras veces pone objetos, los objetos los metemos en el pixel mux. Aquí pone scroll 1 al pixel mux. ¿Veis? Estamos pasando las cosas y ¿cómo decido cuál pinto? Pues lo decido según esta otra señal que hay aquí, según cómo sea esta señal, ¿no? Esta señal la comparo con estos valores que hay aquí. Es decir, solamente tienes que escribir lo que tiene que hacer el circuito. No tienes que ponerte a soldar cosas, no, solamente escribes esto y eso lo metemos, ¿vale? En una plaquita donde hay un chip, ¿vale? Esto sería un diagrama moderno, igual que el otro que os he enseñado, de uno de estos sistemas. Y esta cajita grande que hay en medio, que tiene un montón de patitas, esto es una FPGA. Entonces una FPGA es como un Lego. Tú cuando compras un Lego te dan un montón de piezas y tú eliges cómo montarlas, pero luego lo puedes desmontar y las puedes volver a montar. Pero un Lego no es un dibujo. Quiero decir, si tú en un Lego haces una casita, realmente tienes toda la casita hecha. Tú la ves, la puedes mover, está todo donde tiene que estar. Si tú haces un dibujo de la casita, pues el dibujo, digamos, es plano, no lo puedes tocar, no le faltan cosas. Eso sería un poco la comparación entre cuando metes este sistema aquí en la FPGA, que lo que estamos haciendo es meter todos estos chips que hemos visto aquí, lo metemos aquí y los construimos otra vez con esas piezas de Lego, pero son los originales y que realmente están metidos ahí, mientras que un emulador sería como el dibujo, sería que han mirado el resultado de lo que tiene que hacer y tratan de que se vea igual. Se ve igual, pero no es lo mismo porque no tiene ese fondo, no tiene todas las otras cosas que están pasando. Entonces, el proceso de creación es ver esas placas originales, ver esos diagramas, escribimos estos textos y estos textos se traducen con unos programas, con unas herramientas, se traducen a una secuencia de números que cuando se los metes aquí a la FPGA se monta para adoptar esa forma. Así, con este aparato, ¿vale? Esta es una placa muy popular ahora. Debajo del radiador negro hay una FPGA. Esto es un aparato que cuesta un poquito menos de 200 euros. Es decir, si fuéramos a comprar una placa arcade, nos costaría eso. Cuestan en torno a 200 euros. Las compras, ocupan un montón y se te van a romper, igual ya te viene rota. Esto te cuesta lo mismo y cuando la configuras para que sea un juego es exactamente igual. ¿Hasta qué punto es igual? Mirad, os voy a enseñar un vídeo, ¿vale? A ver. Aquí tenemos... A ver que le quite el... Aquí tenemos la placa de este juego de Gunsmoke, la original, la habéis visto ahí en verde. Está ahí abajo. Tenemos el juego funcionando con un emulador, con MAME. ¿Vale? La placa arcade está aquí, la pantalla pequeñita. Y en una FPGA tenemos funcionando el juego también. Hemos intentado que arranquen a la vez. Es un poco difícil que arranquen a la vez porque tienes que, o sea, no te sincronizas tanto para pulsar los botones en todos los sitios, pero como veis está cambiando primero
esta la pantalla, luego está cambiando la otra y en otro momento está cambiando el emulador. Entonces, como veis, estas dos, la FPGA y la original, ¿vale?, se siguen, ¿vale? Llevan un retraso porque cuesta pulsar el botón a la vez, pero se siguen. Y ese retraso, sí, aunque esperemos mucho rato, se va a mantener siempre igual, ¿vale? Mientras que la del emulador, aunque ahora al principio va más o menos igual, ¿vale? Veis que están las tres en la demo. Si dejamos correr el tiempo, llega un momento que ya el desfase es tan grande que no hay relación. Veis que aquí seguimos pasando, cuando sale el calvo, enseguida sale el calvo en el otro sitio, sin embargo, en el emulador ya van en otro sitio distinto. Esto seguramente ha empezado aquí la demo, todavía no ha empezado la demo los otros dos. Sin embargo, entre la FPGA y la placa original, el desfase siempre es el mismo. Y eso en el emulador es muy difícil de corregir, a veces sencillamente no se puede corregir. En algunos sistemas se nota más, en otros menos, pero es una prueba muy clara de que no estás haciendo lo mismo. Además, ya no solamente es el retraso a la hora de verlo, sino que, como os decía antes, las entradas, cuando tú mueves el mando, cuando tienes un mando conectado a un teléfono móvil o a un PC, o incluso incluso a veces en una consola moderna, desde que tú pulsas el botón hasta que el procesador ve esa entrada y hace algo con ella, también pasa tiempo, y todo ese tiempo hace que la experiencia de juego no sea igual. Cuando estaba desarrollando este juego que os he puesto antes, a ver, cuando estaba desarrollando el 1943, a ver si lo pongo bien. Vale. Claro, yo esto lo tenía en casa, en una habitación, o sea, en el despacho, pues no sé, estuvo semanas ahí, poco a poco, hasta que funcionó del todo. Y mi hijo muchas veces venía y jugaba y lo probaba, y digamos que lo conocía. Y él solo conocía esta versión, la versión de FPGA. Él no había visto el original, no había visto el emulador, no había visto nada. Pero jugó bastante. Entonces un día fuimos juntos a comprar placas para poder seguir haciendo este trabajo de replicación. Y mientras la comprábamos, para que no se aburriera, el hombre que nos atendía tenía en el garaje de su casa un pequeño salón recreativo con un montón de armarios, y en uno de ellos tenía emuladores, y se lo encendió. Él en el emulador le salía la lista de juegos, no conocía casi ninguno, pero vio 1943 y dijo, esto sé lo que es, y se metió y se puso a jugar. Claro, mi hijo no sabe ni lo que es un emulador ni nada de esto, pero luego cuando volvíamos a casa en el coche me dijo, papá, ahí ese 1943 no me gustaba tanto como el tuyo. Y digo, ¿no? ¿Y por qué no? Me dice, es que no se mueve igual, lo noto que va como torpe. Entonces, para mí fue muy significativo porque es una opinión neutra, no es alguien que vaya con el prejuicio, no, porque yo puedo ir con el prejuicio después de haberme pasado un montón de horas haciendo esto, de que esto va a ser mejor. Y voy convencido, porque claro, si no sería como decir, he perdido el tiempo, no, tiene que ser mejor. Él no, o sea, él había visto las dos cosas, él no sabía que era distinto, o sea, él no sabía que no era el mío, o sea, a ver, sabía que no era el de casa, pero claro, él veía el mismo juego y sin embargo no lo notaba igual. Y eso es lo que la gente que se está metiendo a comprar estas máquinas y a usarlas en casa nota, que cuando usan esto, pues en la máquina original muchas veces pues, la venden porque les ocupa sitio, la tienen que mantener y se han dado cuenta de que está igual. Y
Y la verdad es que fue un momento agradable de decir, mira, o sea, sí que no estamos locos, ¿vale? No se nos ha ido la pinza aquí. Y nada, ya para terminar os voy a contar pues 5 o 6 juegos que tenemos aquí y un poquito cómo funciona el menú para que veáis lo que es. Y así damos cierre. ¿Vale? Esta placa, os cuento la historia, esta placa se llama Mister. En realidad debajo hay una plaquita que han hecho varias empresas, entre ellas la empresa para la que yo trabajo, Analog Devices, y es para estudiantes universitarios, es para que los estudiantes aprendan a utilizar FPGAs y las utilicen. Normalmente las FPGAs, por ejemplo, en las antenas de móviles que vemos encima de los edificios, ahí se utilizan mucho para procesar toda la señal que viene. Entonces es una placa entrenadora que se llaman para que la gente practique. ¿Qué pasa? Que como está tan subvencionada por todas las empresas de la serigrafía que hay aquí, es más barato comprar esa placa que si te compraras la FPGA suelta y la intentas montar en tu propia placa que hayas diseñado. Así que en un esfuerzo de la comunidad, ¿vale? Entre mucha gente de muchos países, pero originalmente dirigido por un ruso que vive en Taiwán, que se llama Alexei, a esta placa le diseñamos un par de añadidos, una memoria que se conecta aquí, porque estas placas tienen siempre muchos puertos donde conectarse. Le pusimos esto y le pusimos esta otra salida donde tiene para conectar más, pues un monitor VGA, unos botoncitos, y empezamos a hacer pues versiones, lo llamamos cores, de máquinas, de ordenadores y de máquinas recreativas para ella. Entonces empezó a alcanzar notoriedad cuando conseguimos que la Mega Drive funcionara aquí, funcionara bien, luego la Super Nintendo. Ahora tenemos la Neo Geo funcionando también. La Neo Geo, como los diagramas no entran al detalle de lo que hay dentro de los chips, pues hay un chaval en Francia que se llama Furtek, que ha cogido los chips, les ha aplicado químicos para quitarle la placa de plástico, ha cogido un microscopio y ha ido, en fin, línea a línea en el chip, averiguando la conexión exacta, para que cuando lo pasemos a la FPGA estemos pasando lo mismo. O sea, esto es el esfuerzo de replicación último. Y, en fin, y no quiere decir que todo lo que encuentres en FPGA se haya hecho con el mismo cuidado, pero sí que hay muchas cosas que están hechas así, que están hechas hasta el mínimo detalle. De hecho, yo cuando termino uno de estos cores, la placa que he estado utilizando la vendo o la regalo y lo hago con tranquilidad porque, o sea, es que sé que ya no hay nada que no esté pasado aquí. Así que para los que queremos que esto se preserve y quede bien documentado, esta es la forma ideal, porque podemos preservar todo lo original, reproducirlo igual y además no renunciamos a que esté en un formato pues compacto, pequeñito, moderno, que lo puedes enchufar a una televisión moderna, que lo puedes enchufar con un mando moderno. Así que para nosotros, y conforme lo va conociendo la comunidad, esto está siendo una revolución. Lo único que claro, que tú te vas a un emulador y en emuladores ya lo tienes hecho todo y aquí todavía estamos, poco a poco estamos empezando. Vale, yo en concreto, a ver, ¿cómo ponemos? Vale, estoy empeñado en conseguir, por ejemplo, vamos a poner este, en conseguir una serie de... Perdón, es que cada vez me siento biocom. Ya, este lo vais a ver en primicia. Que toda una serie de juegos de una empresa que se llama Capcom, pasarlos a esto y bueno, pues poco a poco, seguramente para finales de año, todo lo que se llama, todo lo anterior a 1989, todo lo que no es todavía el Capcom System 1 que se llame,
lo tenga acabado y luego pues, pasar a los siguientes, que ya en cierto sentido son un poco más fáciles, y poder acabar esa serie. Hay otras personas que están enfocadas a otras series de sistemas, y bueno, entre todos poco a poco pues estamos consiguiendo preservar esto y que no se pierda. Así que en fin, eso es lo que quería contar y espero que os haya gustado y que lo hayáis pasado bien. Gracias. Muy bien. Sí. ¿Alguna pregunta? Sí. Sí. La diferencia entre la Mister y la MIST es el procesador Altera, entiendo, principalmente. Pero hablando de máquinas tan antiguas como las que queremos emular, ¿en dónde está el límite o la diferencia realmente de lo que puede llegar en la MIST con el Altera anterior a lo que puede llegar la Mister con su Altera más potente? Sí. Esta que tenemos aquí es la Mister, ¿vale? La Mister se llama así porque primero se sacó otra plaquita de estas hecha por la comunidad con una FPGA más pequeñita que se llama MIST. Entonces, al ser más pequeñita es como si tú tienes un Lego con menos piezas y no puedes hacer tantas cosas. Es un poco borroso, porque a veces puedes tener un sistema más moderno que realmente quepa ahí y a lo mejor tienes uno más antiguo pero que está hecho con unos elementos que no caben. Este, por ejemplo, el que estamos viendo ahora en la pantalla, el Bionic Commando, cuando lo pongo en Mister cabe todo, el juego entero, pero cuando lo pongo en MIST tengo que quitar el sonido, no me cabe con el sonido. Igual si te empeñas lo puedes meter un poco, puedes adaptarlo para que quepa. Pero bueno, la Mega Drive, por ejemplo, sí que cabe en MIST, la Super Nintendo también, la Neo Geo no está tan claro porque a lo mejor te cabe dentro de la FPGA, pero luego hay un cuello de botella para salir de la FPGA y comunicarse con la memoria. Pero bueno, más o menos hasta esa época en MIST va a caber bien. A lo mejor en la Mister podría ser que hasta una PlayStation 1 quizá nos quepa. Una PlayStation 2 ya seguro que no. Pero a lo mejor el límite para Mister está ahí en PlayStation 1, igual a Saturn. ¿Vale? Yo tengo otra pregunta. Sí. ¿Sabes hacia dónde va la Mister en cuanto hay procesadores Altera más potentes en el mercado que aún no se han implementado en este tipo de desarrollo? ¿Sabes si hay previsión por alguno, por Alexei en este caso, de ir evolucionando Mister hacia procesadores más potentes? Sí, yo creo que a corto plazo no, porque ahora el único core que cabe justito es el de ordenador PC, el de ordenador PC 486, ese es el único que cabe, es muy justito. El resto todavía cabe bien y el precio de la placa es asequible, entonces no creo que cambie a corto plazo. Cuando, igual dentro de unos años, las empresas de electrónica sacan otra placa entrenadora para los estudiantes con una FPGA más potente y a un precio similar, y a lo mejor en ese momento sí que decimos, oye, nos pasamos a la otra. La alternativa de que la comunidad, ¿vale?, de que la escena hace un diseño de placa completo y lo vende, ahora mismo es un poco más borrosa porque se encarece. O sea, esta placa es barata porque realmente está subvencionada por las empresas. La subvencionan para otro propósito, pero bueno, nos aprovechamos de eso. Sí. Del cableado de Jama, es totalmente nativo independientemente al videojuego. Sí. Bueno, realmente será dependiente del videojuego, porque cada videojuego
igual te metía el sincronismo un poquito distinto. En principio, si haces la réplica exacta, van a ser las mismas señales que el original. Entonces, cuando en el original el sincronismo horizontal duraba tanto, que la réplica durará lo mismo. Hay veces que se le pone, para facilitar que funcione con todas las pantallas, esas señales de sincronismo se limpian un poco, porque las máquinas originales igual habían escogido unas que con ese monitor iba bien, pero con un monitor genérico no funcionaba. Entonces hay veces que sí que limpiamos esa salida de vídeo para que sea más compatible. Muy bien, bueno, una última cosa ya, por último, ahora sí. Hay un pelín de polémica siempre entre la emulación de toda la vida y la emulación FPGA, en tanto a que la división de los ciclos de reloj que hace la emulación FPGA es a números con menos precisión que lo que puedes conseguir con una emulación en un ordenador de toda la vida, ¿vale? Entonces, a ese respecto, tú consideras, como hemos visto en el vídeo, que efectivamente el retraso es grande. ¿Consideras que ese retraso, pudiendo ser mejor en teoría en un ordenador con mucha capacidad de proceso en una Altera, es porque es precisamente debido a la salida de vídeo o a la opción de la salida de vídeo, o es porque realmente no es tan bien ejecutado en los emuladores? Hay una parte que sí que es debido al proceso de vídeo, pero hay otra que es que el emulador, los números que tiene dentro están mal, o sea, no son los que son. Por ejemplo, en el comando, creo que cuando lo estuve viendo, el comando no lo he puesto por aquí, pero también está hecho. El original son 59,83 hercios o algo así, y en MAME está escrito un 60. Entonces, si tienes un 60, o sea, ya empezamos mal, porque ya el procesador está buscando otro número. Y a veces esos números están mal, digamos, a posta, adrede, para que funcionen bien en un ordenador, porque el ordenador te va a ir a 60 o te va a ir a 70, y entonces a veces se buscan números un poco de compromiso y ellos saben que están mal, o a lo mejor no saben qué número es y ponen uno pues que parece que va bien, y una vez que ya está hecho el juego y ya parece que funciona bien, a veces caen un poquito en el olvido. Es decir, ya la gente da por hecho que funciona bien y nadie se para a revisarlos y comprobar que hay ciertas, que hay cosas que no coinciden con la realidad. Pues muchísimas gracias de nuevo. Hay en inglés, ¿vale? En inglés hay una web que se llama Atari Forum. Bueno, no, aquí no tengo conexión, pero bueno, ¿vale? Atari-forum.com, donde se habla el día a día de estas cosas. Y es que tendría que haber, sí. A ver, es que así sin internet, como no lo voy a poder enseñar. Sí, lo intento poner. Pero si no, sí, enciendo. Sí. Si quieres te doy la clave de es más fácil. No, sí, a lo mejor pongo. Sí, pongo aquí sí, y le verá enseguida. En español hay una página que se llama zx1.com. El ZX1 fue o ha sido una placa FPGA más pequeñita que se hizo en España, muy popular para el Spectrum, para funcionar como un Spectrum. Y mucha de la gente que está activa en esto está aquí. Como presentación en sí de la tecnología, quizá lo más fácil sea buscar en YouTube algún vídeo de gente que lo presenta. En el podcast de Retro Entre Amigos, creo que no fue en el de este mes, en el anterior, también di una charla sobre esto. Los autores del ZX1 han hablado en ese podcast también en el pasado, tienen algún vídeo subido.
Y bueno, yo tengo una página, a ver, ¿vale? En Patreon, ¿vale? Donde la gente se pueda apuntar para soportar esto, y aquí pongo publicaciones, a ver si puedo entrar a las publicaciones. Vale, ¿ves? Entonces, hay muchas publicaciones que son cerradas, que son solo para mecenas, pero pues sí que hay muchas, lo que considero que es de información general para la comunidad, que las dejo abiertas. Y hay algunas que están solo en inglés, otras están en inglés y en español, pero bueno, también es una fuente de información. Yo digo que lo que creo que es muy relevante para la comunidad sí que lo he dejado abierto para que se vea. Y en fin, esta pues estaría patreon.com/topapate, sería esta otra. Muy bien, pues muchas gracias. De acuerdo. Gracias.